La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Doctor Córdoba, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen. Un gusto aceptar la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Gracias nuevamente a usted por estar junto a nosotros. Lamentablemente, pues, las últimas noticias que se tienen de la Policía Nacional están dejando en entredicho a esta institución, doctor, lo que ocurrió, pues, con María Belén Bernal, que desapareció dentro de un recinto policial, o agentes involucrados en actos delictivos. Hace pocos días conocimos, pues, lo referente a estos dos agentes que fingieron un operativo para cometer un acto delictivo en la ciudad de Guayaquil, un robo, o la última noticia, estos 3 funcionarios policiales que fueron aprehendidos intentando nada más y nada menos que ingresar aproximadamente 500 balas a la cárcel de La Tacunga, como para que haya una nueva matanza en ese centro carcelario. En efecto, yo creo que lo primero que debemos reconocer como sociedad es que las instituciones de seguridad del Estado no son países aparte, son parte del Estado y por lo tanto tienen que tener una supervisión externa, permanente, que les exija rendición de cuentas permanente. Y me parece que exactamente eso es lo que no tenemos en el Ecuador. Lo que ocurre es que la policía cuenta con su departamento, su unidad de asuntos internos, pero que persigue la individualización de responsabilidades cuando se identifican infracciones. Lo que usted acaba de mencionar y lo que estamos observando desde hace algunos años atrás es que no se tratan de casos aislados, sino de patrones de conducta que no están siendo percibidos, identificados por el mando policial. Y ahí hay una responsabilidad del mando policial al no hacer una prevención y una identificación de qué decisiones en cuanto a la definición del marco operativo, por ejemplo, inciden para que siga repitiéndose estos actos de connivencia de funcionarios de la policía que están a cargo de las cárceles y el tráfico de armas y de municiones en las cárceles. Si es que eso se está repitiendo, en nuestro programa de investigación tenemos ya al menos registrados 29 casos de este tipo. Entonces no puede hablarse de casos aislados. Es un patrón de conducta que se está reproduciendo porque el mando policial no está tomando en cuenta que sus decisiones impactan para que estos patrones de conducta se reproduzcan. Entonces, ahí es la importancia de contar con mecanismos externos. Y no se trata solo de machismo al interior de la Escuela Superior de Policía, que es lo que ha atribuido el ministro Carrillo para explicar el caso de desaparición de María Belén Bernal. Se tratan de varios patrones de conducta, unos más graves que otros, que no están siendo mapeados por el mando policial y por lo tanto no se logra revertir la incidencia que tiene esto en el conjunto de más de 50,000 policías que existe en el país. Pero entonces hay que poner mayor atención en la educación de los aspirantes, porque desde allí ya hay que empezar a percatarse, a darse cuenta de las actitudes que puede tener cada uno de ellos. Y no me refiero a aptitudes, sino a actitudes, que es distinto, ¿no? Es importante que haya ese trabajo que también sea psicológico, no solamente entrenarlos en materia, digamos, sino también hacer un trabajo fuerte psicológico con ellos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Yo creo que el problema de lo que estamos observando no tiene mucho que ver solo con la admisión. Es cierto que tal vez habrá que mejorar los filtros al momento de admisión. Es cierto que también habrá que dar un acompañamiento psicológico a los servidores policiales. Eso es cierto. El problema fundamental es que la institución policial se ha resistido por una serie de circunstancias de poder a ser reformada. En América Latina, no solo en el Ecuador, en América Latina, las policías siguen siendo reductos autoritarios dentro de los estados, porque han sido parte de un proceso ascendente de militarización. ¿Qué quiere decir esto? Que han adoptado doctrina, procedimientos,
tácticas de militares en sus instituciones. Y ahí entra en colisión, en contradicción con la tarea central que tiene la policía, que es la de brindar protección a la sociedad para garantizarle el ejercicio de sus derechos ciudadanos y de prevenir el cometimiento de delitos. Y eso se logra a través de investigación, se logra a través de otros mecanismos, no de la militarización que ha logrado en varias de sus unidades especializadas. Entonces, lo que nosotros estamos observando son síntomas, porque no es la primera vez. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, un documento hace ya en abril de este año donde mencionábamos la necesidad de contar con estos mecanismos, la necesidad de ir a una reforma integral de la Policía Nacional. Si los desafíos de seguridad han cambiado en el país, es lógico que hay que reformar seriamente estas instituciones, pero no solo a través del incremento de presupuesto, como se ha planificado desde el gobierno, darles 1.200 billones de dólares, no solo incrementando efectivos, como quieren hacerlo, pasando de 50.000 a 80.000, sino fundamentalmente rediseñando sus procedimientos, reconstituyendo su marco operacional para que podamos realmente tener una policía que esté solvente ante los problemas y que logre disminuir estas fisuras que le generan problemas como el que hemos visto con la desaparición de Bernal. Pero entonces debería haber mayor control sobre la Policía Nacional, sobre la institución. Por supuesto. Ese es el primer paso. Pero con eso no perdería independencia, doctor Córdoba, la Policía Nacional. Es que en un país democrático, a ver, aquí hay dos cosas. En los regímenes políticos autoritarios, los aparatos de seguridad tienen autonomía absoluta. Por eso es que en la época de Pinochet en Chile se desaparecían, se asesinaban de manera extrajudicial a miles de chilenos y nadie les pedía rendir cuentas. Y había un Senado que no les podía pedir cuentas, había organismos que no pedían cuentas. Entonces, en un régimen autoritario, la autonomía de estas estructuras de seguridad es absoluta. En un régimen democrático, si nosotros todavía queremos luchar por construir un régimen cada vez más democrático en nuestro país, ninguna institución puede ser absolutamente autónoma. Tienen que tener controles y supervisiones externas que permitan precisamente transparentar sus procedimientos y su rendición de cuentas. Le voy a dar un ejemplo que es súper importante tomar en cuenta. Diario Expreso de Guayaquil hace ya casi 4 meses denunció que las cifras de los homicidios violentos, de las muertes violentas que informa la DINASET diariamente, no están siendo llevadas con cuidado y que hay ocultamiento probablemente de información. Eso lo publicó hace casi 4 meses. ¿Quién está haciendo el control de todos los datos de muertes violentas que se anuncian oficialmente cada día? Nadie, porque los únicos que dicen los datos y recogen los datos es la Policía Nacional. El Ministerio del Interior debería tener al menos una persona civil que esté a cargo de verificar en el cuadro de mando integral que todos los datos se vayan cumpliendo y que hayan verificaciones adecuadas. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Lo que está pasando es que hay un subregistro de muertes violentas. En varios cantones, sobre todo rurales, en el litoral ecuatoriano, no se está levantando partes policiales de varias muertes violentas. Y esto tiene un efecto directo en la respuesta que puede hacerse como política de seguridad, porque estamos actuando sobre datos que son falsos. Es decir, no hay transparencia en el manejo de la información, porque no les conviene. Seguramente, pero yo no sé las explicaciones, tendrán que darlos ellos, pero lo que sí es importante entender es que eso demuestra la necesidad de que en todos los procedimientos que haga el aparato policial, así como Fuerzas Armadas, existan controles adecuados. Y en el país no contamos con eso. ¿Cuál es el primer mecanismo de supervisión externa que debe existir? El primer mecanismo desde el propio Estado es a través de los ministros. Y por eso es de sentido común que en un régimen democrático los ministros del Interior y de Defensa no sean militares o policías en servicio pasivo, pues. Porque si son militares o policías en servicio pasivo, no hay un conflicto de intereses que tiende a proteger a las instituciones, que tiende a precautelar los intereses corporativos de los cuales ellos no se disuelven, no se desvinculan. Y en el país tenemos todo lo contrario. Tenemos a un general de la policía que es ministro del Interior y a un general del Ejército que es ministro de Defensa. ¿Cómo queremos entonces que se rompa la impunidad en torno a lo que ha sido Big Money?
cuando el propio ministro de Defensa reconoció que más de 320 militares están inmiscuidos en esta captación ilegal de dinero, y el ministro Carrillo reconoció que más de 120 policías están inmiscuidos. Hasta el día de hoy no hay un solo procesado por ese tema. No hay un solo procesado, peor aún sancionado. Y hasta los asesinos, los supuestos asesinos de Don Nazareno, acaban ya de salir con orden sustitutiva de prisión preventiva en libertad. Entonces, en este país, si queremos hablar de mejorar las condiciones de seguridad, necesitamos tomar seriamente el tema de reformar a las instituciones de seguridad, no para debilitarlas, por favor, ese es otro concepto equivocado, pretender que la reforma les debilita. La reforma es para fortalecerlas en el marco de un orden democrático, porque lo que muchos pretenden es fortalecerlas para la represión, y es eso precisamente lo que no hay que permitir si es que queremos luchar por un país más democrático. Que haya entonces mayor control y supervisión externa a través de ministros que, según usted ha dicho, no deberían pues pertenecer o haber pertenecido a las filas ni policiales ni militares, para que pues haya esa forma transparente de justamente supervisar. Ese es un filtro. Y el otro filtro importante es crear mecanismos externos. Uh-huh. Cuando en América Latina y en el mundo han existido experiencias de violación, de uso de violencia policial ilícita, como es el caso de la desaparición de María Belén Bernal, lo que normalmente se hace es crear mecanismos externos, es decir, comisiones independientes con financiamiento público para que puedan funcionar como veedores y auditores administrativos de las unidades de asuntos internos, que puedan transparentar los procesos de denuncia. Eso hay que constituirlo. No tenemos que tener miedo a la verdad, porque sin verdad no hay reparación y peor aún justicia. Ya hemos visto lo que ha significado experiencias pasadas en torno a otros escándalos en donde también han protagonizado policías problemas serios, empezando por el famoso 30S. Cuando no se tiene la capacidad de construir y de transparentar los procedimientos, tenemos enormes problemas para después encontrar la verdad y peor aún, encontrar justicia. Ahora, eso también hay que tomar en cuenta, y ese es el problema cuando se trata de instituciones jerarquizadas. Lo vimos y la verdad es que es alarmante cuando hemos podido conocer de este testimonio de que durante 20 minutos varios cadetes y varios oficiales escucharon golpes, escucharon gritos pidiendo auxilio y no hicieron absolutamente nada, cuando al estar frente a un delito pues en flagrancia ellos tenían que actuar. Esa era su obligación, pero en este caso, doctor, parece que imperó la jerarquía antes que los valores de un policía, ese valor de servicio, ese valor de ayuda a la comunidad. Por supuesto, porque esa es una expresión clarísima de lo que acabo de mencionar, la militarización de la policía, privilegiar el mando, la cadena de mando y la jerarquía por sobre la concepción de un motor que se base en al menos el respeto a los derechos fundamentales. Quiero además recordar a nuestra audiencia que esta no es la primera vez que hablamos de que hay que cambiar la malla curricular en la Escuela Superior de Policía. Recordemos que a fines de los años 90 y principios de los 2000 se hizo una reforma precisamente por los abusos policiales que se experimentó y se incorporó supuestamente la formación en derechos humanos. Se supone que durante 20 años ya han venido formando en derechos humanos a toda la oficialidad y sin embargo encontramos esto. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de formación, es un problema del diseño operacional, cómo está pensado el diseño de la institución policial. Y cuando en la escuela superior pueden haber 500, 1000 personas, si no hay cámaras de videovigilancia, no es porque no necesiten, es porque en una institución como esas, precisamente por la estructura jerárquica, todo está bajo conocimiento de los superiores. Entonces, no es que acá nos vienen a decir, no, eso no conocían, no sabían. Por favor, cualquier policía, cualquier servidor policial o militar le puede dar fe de cómo funciona un cuartel, cómo funciona una unidad policial. Ahí hay un conocimiento pleno de los superiores. Esto no se trata entonces de que el de la garita le dejó entrar o no le dejó entrar. Esto se trata que son patrones de conducta que si no se desmontan a través de una reforma con intervención externa a la policía, va a seguirse reproduciendo. Lo de las cárceles es una expresión clarísima de eso. Ayer fiesta en la penitenciaría del Litoral, entrada de armas y municiones en la cárcel regional de Cotopaxi, a pesar de que la policía está a cargo de las cárceles desde hace más de 2 años. Entonces, ¿qué está pasando? Se están reproduciendo los mismos vicios que ya observamos años atrás.
Eso no significa que hay que cambiarle solo al personal. Hay que cambiar la forma como la policía está interviniendo en sectores que no le competen. Y el sector de rehabilitación social no es competencia policial. Sin lugar a dudas, una crisis grave que atraviesa esta institución, como usted lo dijo hace un momento, se requiere de una reforma integral. Eso sí, por supuesto, es importante también reconocer el valor de muchos policías, y no hay que dejar de hacerlo tampoco, que están dispuestos pues a dar la vida por salvarla de otros. Le quiero pues agradecer al doctor Luis Córdoba, investigador de orden, conflicto y violencia, por habernos acompañado en este espacio, doctor. Muchas gracias a usted, y solo referirme 2 cosas. Es cierto lo que acabamos de decir. Los buenos servidores policiales, aquellos que realmente sacrificadamente trabajan por una institución, son tal vez los más interesados en que haya una reforma seria para que las cosas cambien. Caso contrario, seguirán ellos mismos marginados de una institución que va carcomiéndose por este tipo de problemas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, que tenga una muy buena tarde.